Bueno, pues como bien lo dijo Jessica, el módulo del día de hoy se trata de innovación y tecnología para el emprendimiento social. Y sobre todo lo que quiero recapitular es que podamos partir de la base de entender no solo lo que es la innovación, sino de retomar conceptos como qué es el emprendimiento social, qué significa, cuál es el propósito de emprender y la estrategia que debemos de seguir para ser emprendedores sociales. Cómo a partir de esto nos lleva a generar innovación, ¿no? Y la innovación, una de las tantas ramas de la innovación es la tecnológica, ¿no? Justo la materia que doy en la mañana es el taller de innovación para negocios en hospitalidad. Y lo que yo le digo a los muchachos es, para mí la innovación más grande que ha existido en la humanidad es la rueda, ¿no? Entonces, hay muchas innovaciones que no necesariamente tienen que ser tecnológicas, pero vivimos en un mundo que cada vez vamos más hacia la era digital y si no conocemos y reconocemos las necesidades de nuestro entorno y del ecosistema en el que vivimos, nos va a dejar afuera. Entonces podemos tener la mejor intención, pero debemos de tener el conocimiento y la preparación para poder atender esto. Vamos a llegar a algunas conclusiones. Y por último, lo que más me gusta, las preguntas, ¿no? Creo que estos seminarios, los cuales el centro promueve, se nutren de la experiencia de cada uno de ustedes. Nosotros como conferencistas podemos darles nuestro punto de vista, pero es un punto de vista al final del día, ¿no? Con base en nuestras propias credenciales, pero se nutre y logra ser de mayor experiencia y de generar mayor valor con intercambio de ideas y este diálogo que se puede dar. Entonces, voy a iniciar, voy a tratar de ser lo más ejecutivo que se pueda, ¿no? Para que ustedes puedan entrar a este ejercicio de preguntas que creo que va a ser muy nutritivo. Entonces, entremos en el primer punto de lo que es emprender socialmente. Lo que yo entiendo de emprender socialmente, me gusta mucho esta cita de Phil Levit, que es un autor y emprendedor, que dice que hay muchas razones para empezar una empresa, pero solo hay una buena razón y creo que ustedes saben cuál es, para cambiar el mundo. Ese es el emprendedor social. El emprendedor social es alguien que no está conforme con cómo vemos el día de hoy la sociedad y requiere y quiere un mundo más justo. Entonces, el emprendedor social, a mí me gusta mucho esta frase. Ustedes saben que en México, esto con cifras de EY, el 14% de la población adulta mundial son emprendedores. Para mí es un número muy bajo. Si tomamos en cuenta y extrapolamos un poquito el porcentaje de empresas que hay en el mundo, pues quiere decir que una de cada 10 personas apenas se autoemplea. Esto de personas que tienen empleo, no tomando en cuenta obviamente a personas que no están en la población económicamente activa, ¿no? Genera 2.5 billones de empleos y genera 33 trillones de dólares. Ese es el impacto que genera los emprendedores. Este es el tamaño del pastel. Imagínense con que logremos invitar a una persona cada uno, duplicaríamos la cifra, estaríamos llegando al 30% el impacto social que tendríamos. Esto es algo que si lo vemos en esta gran foto y lo podemos llevar al corto plazo, es cuántos de nosotros conocen emprendedores y si nosotros invitamos a alguien más a que emprenda, qué posibilidad de crear una cadena de valor y una cadena de cambio podemos originar a través del emprendimiento. Simplemente con que uno invite a otra persona a generar esta iniciativa. Otro de los puntos que también es que para mí emprender no solo es crear una empresa. Yo hace poco tenía una plática, una conversación con una persona, con un académico, y que me decía, es que la definición de emprender es alguien que crea una empresa. Y yo le decía, no, bueno, si nos vamos a la raíz latina, emprender es el que inicia algo. Pero para mí el que emprende algo es mucho más que eso. Para mí el que emprende es aquel que genera un cambio que nadie más está dispuesto a realizar. Ustedes hoy están aquí porque son personas únicas que decidieron invertir tiempo, decidieron iniciar un negocio y decidieron darle a ese negocio un sentido social.
Entonces, ya de entrada, ustedes ya son diferentes a otro tipo de emprendimientos que son tan válidos como un emprendimiento social. Pero se pueden perder ya sea a través de empresas, proyectos, ONGs, asociaciones, sociedades, etcétera. Por ejemplo, puede ser una sociedad civil que perfectamente puede generar ingresos y dar servicios profesionales. No necesariamente tiene que ser una sociedad mercantil. Puede ser un proyecto, por ejemplo, ahorita que tenemos desgraciadamente el caso de Acapulco, pues bueno, hay proyectos que han iniciado con el desastre. De hecho, uno de los grandes detonantes de las organizaciones de la sociedad civil fue el terremoto de 1985. Eso fue uno de los eventos que detonó que la gente se organizara y tomara en sus manos las respuestas para poder reactivar y poder cohesionar mejor el núcleo social que tiene este país. Entonces, por lo pronto, yo creo que un emprendedor es aquel que quiere generar un cambio y que está dispuesto a realizarlo, ¿no? A tomar decisiones. También el emprendedor social es aquel que quiere cambiar la brújula del mundo, ¿no? Para mí el emprendedor social es alguien que quiere cambiar el status quo, es alguien que ve las cosas, que hay una economía de mercado, no podemos ir en contra de ella, pero que cree que hay áreas de oportunidad o desequilibrios en el propio sistema que requieren ser atendidos y que no han sido solucionados por alguien más. El emprendedor social tiene esta característica. Y primero, el emprendedor social es alguien que se organiza y se organiza para cambiar el status quo. No siempre las cosas tienen que funcionar como creemos que van a funcionar. El emprendedor social dice, yo voy a generar negocios incluyentes, negocios verdes, negocios sociales, toda la gama que hay dentro del emprendimiento social de negocios, pero a través de una organización que cambie el status quo. No me voy a seguir con el modelo tradicional. Es también una persona que toma en cuenta el entorno, toma en cuenta la realidad y genera y busca generar respuestas innovadoras. Y cuando busco generar respuestas innovadoras, significa que estoy creando soluciones a problemas regulares que no han podido ser resueltos. Entonces yo utilizo el emprendimiento para poder solucionar estos problemas, ya sea sociales, económicos, de incentivos o de inclusión financiera, que es muy importante la inclusión financiera en el emprendimiento social, pero que no han podido ser resueltos. Entonces yo creo que pueden ser resueltos. Y otra de las cosas del entorno es que, a ver, hay que ser muy objetivos. A veces nosotros quisiéramos cambiar a todo el país. Ojalá se pudiera. Pero con que empecemos a cambiar a nuestro propio entorno, se puede ir haciendo algo en cascada. Entonces el emprendedor social sabe perfectamente por dónde empezar y qué problema debe solucionar. Otro tercero es una persona, y es una persona que yo le llamo ingeniero social. Es aquella que está dispuesto a construir y a generar algo nuevo a partir de ideas que sean sostenibles. ¿Qué significa que sean sostenibles? Que no soluciona un problema. Por ejemplo, yo no me gusta la idea de que si somos mexicanos, entonces le ponemos el clip a donde va el fusil. No, más bien, seamos alguien que inventemos una tecnología que no ponga el fusil, que sea un fusil más barato, o buscar alguna tecnología que nos permita solucionar problemas de forma permanente, no de forma ocasional. Yo por eso creo que el emprendedor social es un ingeniero social. Es alguien que toma en cuenta todas las variables del entorno y crea un producto sostenible que se puede y que perdura durante el tiempo y que puede ser replicable y escalable. Y por último, es una persona que cree en un proceso que para mí es básico. Genera simultáneamente beneficio económico y social. Yo la verdad es que estoy en contra de que el emprendedor social no deba de ganar dinero o no deba ser rentable. Todo proyecto económico debe ser rentable. Así sea una ONG. Yo al día de hoy no vería operando la Cruz Roja en zonas de desastre si no obtiene ingresos a través de donativos. ¿Por qué se vuelve rentable? Porque ese dinero lo utiliza para cubrir un fin. A eso se le llama rentabilidad. Que lo que obtengas logres ser eficiente y lograr el objetivo para lo cual generas. Pero el emprendedor social, digamos que tiene una teoría que yo le llamo la doble cachucha, porque a la hora de operar trabaja con la cachucha de cualquier empresario. Pero a la hora que llegan los dividendos o las utilidades, se cambia la cachucha y se pone una cachucha social y no
hace emprendimientos para generar o para acumular capital, sino los reinvierte para generar desarrollo social. Entonces, esta parte de rentabilidad y sobre todo de generar beneficio económico social es quitarnos muchas veces la idea de que el emprendedor social no debe de ganar dinero, no debe ser rentable y no debe de tener ganancias, porque es la única forma en que funcionan los negocios. Todavía al día de hoy no conozco negocios que funcionen sin ganar dinero. Y si queremos ayudar, necesitamos poder cumplir con nuestro fin y con nuestro propósito, que es algo de lo que voy a hablar más adelante, que es a través de obtener ingresos que nos permitan seguir operando día a día. Si no, ese fin se va a acabar. Bueno, esta es otra, Peter Drucker es uno de los grandes autores en administración y Peter Drucker dice, en toda área de éxito encontrarás a alguien que tomó una decisión valiente. Y esa es otra de las características que tienen los emprendedores sociales. Ser un emprendedor ya de por sí es difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner sobre la mesa su tiempo, salud, tiene que poner muchas veces otros beneficios. En lugar de estar obteniendo un ingreso quincenal o mensual, pues tengo que estar persiguiendo facturas, tengo que estar viendo cómo hago para pagar sueldos o cómo tengo que estar haciendo para pagar impuestos y tengo que tomar decisiones. Es mucho más difícil y se requiere un nivel de madurez y sobre todo se requiere un mayor nivel de compromiso para tomar decisiones y sobre todo decisiones difíciles. El que decide ser emprendedor social y continúa es una persona para mí muy valiente porque se enfrenta a grandes retos y está dispuesto a afrontarlos. Este es en término general lo que quería hacer, un poco del marco teórico de lo que es el emprendedor social, retomarlo. Y ahora sí entro a la parte de propósito y estrategia para poder ir a la innovación. ¿Por qué es importante tener un propósito y estrategia para el emprendimiento social que nos permita innovar y aplicar tecnologías? Porque el propósito es la brújula que nos marca el rumbo. Si nosotros perdemos el propósito de para qué estamos emprendiendo, el día de mañana nos vamos a olvidar que lo estamos haciendo por un beneficio social o que tenemos que ser eficientes o que tenemos que pagar impuestos. Entonces, podemos caer en un falso silogismo de por qué es social, todo se vale. Y como todo se vale, entonces me permito ser laxo. A el AUSEM tiene esta frase que me encanta, que el día de hoy dice que se requieren empresas altamente rentables y profundamente humanas. Y esto creo que es el sentido no solo para el emprendimiento social, sino para cualquier empresa, ya sea mercantil, social, ONGs, como ustedes lo quieran ver. ¿Y esto en qué se traduce? En que nos tenemos que preocupar y el centro de la empresa tiene que ser la persona, pero sin dejar a un lado la rentabilidad. ¿Por qué? Porque mientras yo más procuro a mis empleados y a las personas que hacen que yo pueda lograr este objetivo, voy a permitir que se genere un camino de estabilidad y un camino de convencimiento, donde yo sé que lo que yo hago, así sea una quinta parte de todo el proceso de la empresa, tiene un sentido y tiene un beneficio. ¿Cuál es el propósito y cuál es su relación con el entorno de negocios? Bueno, hay dos autores que en lo particular a mí me llenan mucho, los leo, los reoigo y no tienen mucho tiempo, no tendrán más de, con Michael Porter no tendrá más de 20 años, Simon Sinek tendrá 13 años desde que pusieron estas teorías. Y una cosa, Simon Sinek, es definir el propósito de las empresas. Y Michael Porter lo que crea es una teoría que se llama valor compartido, que no está hecho para el emprendimiento social. Sin embargo, toma en cuenta el aspecto social para toda empresa. Entonces voy a entrar a Simon Sinek. Simon Sinek, bueno, antes de entrar a Simon Sinek, es propósito. ¿Y qué es el propósito? Es lo que te define y te hace ser único como negocio y es el propósito de tu emprendimiento. Es aquello que te define y te hace ser humano, único y repetible como parte de tu propósito de vida. No se trata de lo que haces, sino cómo lo haces y por qué lo haces. Esto se le llama posición única de valor, como lo decía Porter, ¿no? Es el cómo lo haces, pues todos podemos hacer pasteles. La forma en cómo haces el pastel y la forma del por qué haces el pastel es lo que te hace ser diferente. Es el motivo por el cual nos despertamos día a día. Y yo creo que ustedes como emprendedores sociales, su motivo es ese. Su motivo es el poder lograr una solución y el poder impactar con las personas.
Y a mí me gusta una metodología que son 5 preguntas que nos ayudan a entender cuál es nuestro propósito. Y son preguntas sencillas que dicen, ¿qué labores se te dan bien? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué crees que es lo más útil en tu trabajo? ¿Qué es lo que crea una sensación de impulso para ir hacia adelante? Y por último es, ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Qué tan fácil se te hace tener esa empatía con las necesidades de los demás? Y esto nos ayuda como a ir a definiendo cuál es el propósito. Pero yo creo que aquí el reto mayor es que el propósito personal y el propósito de nuestro emprendimiento debe estar empatado. Si no están empatados, corremos el riesgo de que nos pueda llevar a una situación de impas donde los dos se confronten, donde yo tenga que apostar por cuál es el propósito de mi emprendimiento versus el propósito de mi vida. Y créanme que eso no es lo deseable. Lo deseable es que uno vaya de la mano con la otra. No quiere decir que sean los mismos o que mi propósito de vida sea el emprendimiento. Tengo propósitos y tengo deseos personales, pero los puedo sumar, perdón, a mi emprendimiento y eso sería lo deseable. Que ese emprendimiento me ayude a cumplir mi propósito personal. Y para eso, Simon Sinek crea en una pequeña conferencia un pequeño método que se llama Golden Circle. Y se los voy a explicar partiendo del final hacia el principio. Antes las empresas, por ejemplo, si yo tengo un teléfono celular o tengo carcasas y tengo 1000 carcasas, yo decía, ok, lo que voy a hacer es salir a vender 1000 carcasas, porque tengo 1000 carcasas. ¿Cómo las voy a vender? Pues probablemente me ponga en la esquina de dos calles muy transitadas, pongo una lonita sobre mi coche y me pongo a vender carcasas. ¿Por qué? Porque me va a hacer ganar dinero, ¿no? Ese era un modelo antiguo de encontrar el propósito de nuestro emprendimiento. Simon Sinek lo que nos invita es a pensar en primero en por qué lo hacemos. Y esto es nuestro sueño, nuestra aspiración. Y el emprendedor social quiere resolver problemas o necesidades. Eso es lo que nos motiva. El siguiente es el concepto del negocio. Es la idea de cómo resolver el problema, pero es una idea conceptual. No, por ejemplo, yo puedo creer que la forma en que yo puedo emprender socialmente es generar un negocio de finanzas inclusivas o un negocio donde pueda crear una cooperativa eh, de ahorro y una cooperativa de ahorro y préstamo. O bien puedo crear una fintech que ayude, por ejemplo, a personas que no tienen fácil acceso, ¿no? Pero digamos que esa es como la idea general. Y el cómo ya es materializarlo, ya es cuando creo la solución innovadora, ya es cuando ya tengo yo perfectamente identificado el problema, por qué lo quiero atacar, cuál es el cómo lo voy a atacar y ahora sí, qué es lo que tengo que hacer para atacarlo. Entonces, esta idea lo que nos ayuda es a cambiarle totalmente la perspectiva a los problemas. Y esto cada vez ayuda a que las empresas alineen el propósito de la empresa y que permita que sus empleados o que los emprendedores puedan alinear su propósito de vida con el propósito del emprendimiento. Y esta es una de las teorías que yo creo que ayudan más. Y si se fijan, es muy simple. Es un circulito donde lo que yo tengo que definir es por qué hago lo que hago. ¿Por qué Jaime hoy está aquí sentado ayudando y apoyando en dar una conferencia? ¿Por qué ustedes están aquí hoy escuchando y se inscribieron a un seminario? ¿Por qué el día de hoy van a abrir la puerta de su negocio? ¿Qué es lo que los motiva? Eso es el principio de todo. Eso les va a permitir prepararse para que el día de mañana, cuando tengan que tomar decisiones, estén preparados y tengan el rumbo claro. Imagínense que no tengan el rumbo, cuando venga una decisión difícil, van a tomar la decisión de bote pronto y eso va a poner en riesgo a su emprendimiento. Esa es la teoría de Simon Sinek. La otra teoría que a mí me gusta mucho, bueno, antes de entrar a la teoría, esta frase de Cummings me gusta mucho que dice que una de las partes de no ser nadie más sino tú mismo en un mundo que está haciendo todo lo posible día y noche para que tú seas alguien distinto, significa luchar la más dura batalla que cualquier humano pueda afrontar y nunca dejar de luchar. ¿Qué significa esto? Mantener tu propósito.
Vivimos en una sociedad donde ahora todos tenemos que pensar igual, o está mal si todos pensamos diferente, o está, no, lo que tenemos que hacer somos nosotros mismos. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y para lo que estamos hechos, este mundo cambia. Así de fácil y de sencillo. Si nosotros tenemos que hacer las tareas que tenemos que hacer día a día, el mundo va a cambiar. Pero cuando creemos y nos vamos con la ola de que, bueno, pues ahora todos van para allá, entonces yo también voy para allá. Y si ahora yo voy para acá, también voy para acá. Y si ahora todos nos vestimos de negro, la moda es también yo vestirme de negro. Y si no me gusta el color negro y yo me quiero vestir de blanco, esa es una batalla dura para mantener nuestro propósito. Y en el mundo de los negocios, nunca va a faltar una persona que les diga, emprender, no, hombre, mejor que te paguen un cheque seguro, es más, hasta seguro social y en algunos casos hasta seguro de gastos médicos. Emprender socialmente, ayudarle a la gente, pues ¿qué regreso tiene yo? ¿Por qué le voy a estar ayudando a otra persona? Que esa persona se preocupe. Va a haber muchas personas que lleguen a desalentarnos. La única forma de mantenernos fijos en el rumbo y tener claras las ideas de qué queremos hacer es a través de tener claro nuestro propósito y que ese propósito sea el motor de levantarnos día a día. Ahora sí, paso a la siguiente teoría, que es la teoría de Michael Porter. Michael Porter nos dice que la estrategia es una mezcla única de valor. Emprender socialmente ya por sí tiene una mezcla única de valor. ¿Por qué? Porque no solamente ustedes están buscando ingresos para acumular capital, sino buscan generar soluciones sociales sostenibles. Ya de entrada es una mezcla única de valor. Crear una posición única y diferenciada. Y el emprendimiento, por definición, el emprendimiento social, ya tiene desde la razón de ser esta posición única. Y también Michael Porter nos dice, no son suficientes la responsabilidad clásico de los empresarios ni la filantropía para responder con efectividad a las necesidades sociales. Se debe redefinir el propósito de las empresas porque de eso depende su progreso y existencia. Ojo, lo que dice Michael Porter es, debemos de redefinir el propósito de las empresas porque de eso depende el progreso y la existencia. No está hablando del emprendimiento social o del emprendimiento, habla de cualquier tamaño de empresas. Y para eso, Michael Porter crea una teoría que se llama valor compartido. ¿Y qué es el valor compartido? Pues el valor compartido es crear valor económico y social al mismo tiempo como elemento central en nuestra estrategia de negocios. Muchas veces en la estrategia de negocios decimos, pues yo voy a tener un capítulo de responsabilidad social o voy a hacer tales acciones, pero como consecuencia de mis utilidades. Bueno, aquí la estrategia, de entrada yo ya pongo el problema social como parte de las necesidades que yo tengo que cubrir para crear valor económico y social. En términos de mercado, esto se traduce en lealtad de marca. Si yo logro solucionarle los problemas a mis usuarios, como de tiempo, facilidad, acceso, pues van a seguir comprándome, van a seguir utilizando mis servicios o adquiriendo mis bienes. En el emprendimiento social, ¿qué es lo que pasa? Yo logro o empezar a resolver un problema. Entonces, el valor compartido el día de hoy lo que nos dice es, más allá de cualquier estrategia que tengas, si tú dejas de lado la creación de valor económico y social al mismo tiempo, vas a acabar desapareciendo. No vas a poder afrontar los próximos años. Y lo vemos, cada vez las crisis financieras se dan con menor tiempo periódico. Antes se calculaba que había crisis cada 10 años, eran cíclicas cada 10 años. Antes, a mediados del siglo pasado, se calculaba cada 20, 25 años, después cada 10 años se daban estas crisis y ahora se está pensando que son cada 5 años. Y ahora no solo vienen crisis económicas, vienen crisis sociales que desde el 2020 todos los años hemos tenido alguna crisis que impacta directamente en el comercio o impacta en nuestras vidas, ya sea por desastres naturales o por decisiones sociales, pero al final, aunque sea un problema que está lejos de aquí, tarde o temprano nos afecta. ¿Por qué? Porque afecta la cadena de suministros,
afecta la disposición o la apertura que tenemos a nuevas tecnologías, afecta a la forma de cómo podemos operar, afecta el mercado simplemente. Entonces ya cada vez estamos, y aquí ya empieza a entrar la tecnología, ya nuestra conectividad y ya nuestra dependencia, ya no podemos estar aislados en un mundo que se llama México. Y es más, no podemos estar aislados en un mundo que se llama Ibero o Ciudad de México o México. Ya vivimos en un entorno global que tenemos que cuidar. Simplemente, hace poco un experto en biodiversidad me decía que uno de los problemas más allá del calentamiento de la atmósfera es el calentamiento de los mantos del océano, que está subiendo mucho la temperatura de los océanos y que eso hace que se evapore el agua y se concentre en el cielo. ¿Ustedes creerían que eso haría que lloviera más? Pues no, a mayor concentración hace que llueve menos. Pero cuando llueve, llueve cantidades que probablemente acaba de suceder en Argentina, hace unos 5 o 6 años sucedió en San Miguel de Allende, llueve en un día lo que antes llovía en un año. Entonces vamos a empezar a tener fenómenos los cuales van a ser tal vez más impactantes y tenemos que estar preparados para ofrecer soluciones. Entonces no es que no me importe lo que pase en el Medio Oriente o lo que pase en Alaska o lo que pase en Sudamérica. Al final todo lo que pasa tarde o temprano tiene un impacto. ¿Qué es el valor compartido en términos teóricos? Pues es un marco para la creación de valor económico al mismo tiempo que abordo necesidades y desafíos de la sociedad. Genero valor social. Yo me convierto en un agente de cambio. ¿Por qué? Porque cuando las empresas actúan como empresas y no donantes de beneficios, pueden mejorar la rentabilidad al mismo tiempo que también ayudan a la parte ambiental, a la salud pública, a la nutrición, vivienda, etcétera, otras medidas sociales. ¿Por qué? Porque la beneficencia tiene algo, es limitada, es un acto único, no es prolongado, no es un ciclo, no es un proceso de negocio. En cambio, el valor compartido ya es un proceso de negocio que genera constantemente valor y me permite atacar estas necesidades. Y la última parte del proceso, pues es la rentabilidad. Las empresas pueden crear prosperidad económica al satisfacer necesidades y obtener ganancias, creando soluciones infinitamente escalables y autosuficientes. Yo puedo crear algo y ojalá me lo copien. Y ojalá esa copia se la lleven, si yo estoy en Chiapas, se la lleven tal vez a Nuevo León o se la lleven a Tamaulipas. No tengo que competir. Se tiene que escalar. ¿Por qué? Porque al escalar voy a generar una base y esa base me va a permitir que haya un desarrollo económico y social. Y esa base de económico-social va a haber algo que es importantísimo para la economía, que es la liquidez. Sin liquidez no se puede hacer nada. Si no hay liquidez y si no hay incentivos para yo poder generar incentivos para que otras personas puedan autoemplearse, o hay personas que quieren trabajar en un corporativo o en un negocio porque hay empleos, entonces no se va a generar desarrollo. Si yo nada más quiero beneficiar a un polo o quiero inyectar recursos hacia un polo, pues lo que va a pasar es un desequilibrio. Entonces, lo que a mí me permite la rentabilidad en los emprendimientos sociales es empezar a generar esta prosperidad económica donde antes no la vi. Y la otra cosa, creo que es, por lo menos a mí me pasa, genera mucho más satisfacción cuando algo lo hace alguien solo que cuando se lo dan. Esto simplemente les recuerdo, cuando éramos niños y nos emprendíamos a andar de bici, y cuando ya podíamos dar o tres peladeras solos, pues festejábamos como locos, ¿no? A que estuvieran nuestros papás detrás de nosotros. Pues así es lo mismo, cuando nosotros tenemos una independencia, pero más que allá una independencia, tenemos una, eh, una posibilidad de generar recursos por nosotros y no depender de alguien más, la satisfacción es muy grande porque sabemos el valor. Y la otra, no dependemos de un tercero, dependemos de nosotros mismos. Y ese es un valor bastante grande, ¿no? Esto es una de las cosas que más me gusta del emprendimiento social. Ahora sí, entramos a la parte de innovación, ¿no? Y entramos a la parte disruptiva. Y como la parte disruptiva, otra de las frases que me gusta, yo soy mucho de frases, Scott Belsky, que es otro autor, dice, no solo es ideas,
es hacer que éstas se vuelvan a realidad. Yo creo que una de las mayores experiencias que se las voy a compartir en la vida, alguien a mí muy de chavo me dijo, es que tú de ideas eres de 100, de acciones eres al 50. Pues sí, claro, estaba lleno de ideas y de cosas que iba a hacer y futureaba y decía, y no, yo voy a hacer y voy a plantear y casi casi voy a cambiar el mundo. Y a la hora de llevarlas a cabo, había una brecha brutal. Me queda claro que hay muchas ideas que tenemos que no todas las podemos llevar a cabo, pero la gran diferencia es aquellas ideas que nos comprometamos a tener, como el emprendimiento social, realmente hagamos todo el esfuerzo porque se vuelvan realidad. ¿Y qué necesitan? Solamente la decisión de empezar a hacerla. No se necesita más. Si ustedes empiezan a prospectar, a diseñar en un papel, en una hoja en blanco, cómo es su negocio, qué necesitan, qué problema hay en su comunidad, cómo lo podrían resolver, ya están aterrizando la idea. Ya lo demás es adyacente, cómo se financian, cómo, qué tecnologías utilizan, pero eso tiene que estar basado en un papel. Yo siempre le digo a alguien, ¿quieres echar a andar una idea? Escríbela. Ese es el primer paso que tienes que hacer. ¿Quieres poner a hacerte algo? Escribe, haz una lista, pero no te quedes con la lista. Empieza a tachar los pasos de la lista, ¿no? Esta es una frase que me gusta de Scott Belsky. Y otro es lo siguiente, pensamiento y modelos de innovación. Primero debemos de preguntarnos, ¿por qué o para qué queremos innovar? En la cuestión social tenemos varios tipos de innovación, que es la disruptiva, la transformadora y la de escala. Eh, digamos que voy a empezar a hablar un poquito por la de escala. La de escala es aquella innovación donde ya existe un bien y servicio y ya existe un mercado o existen clientes. Lo único que hago es mejorar un proceso para que se haga más eficiente. Estoy escalando un servicio y eso me permite generar más valor. Transformadora, en la parte de transformadora, mucha gente lo llama como disruptiva. Sin embargo, yo sí hago una diferencia. ¿Por qué? Porque la transformadora es crear nuevos productos y servicios y crear nuevos mercados, pero que probablemente sean empatados por otros y ya se llenó esa solución, ¿no? Ya la cubrimos, ya se saturó. La disruptiva es aquella que rompe paradigmas, rompe con un status quo, rompe con la forma en que vemos las cosas, nos hace mirar hacia otro lado. Muchos el día de hoy tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo les voy a decir para mí cuál ha sido una de las innovaciones más disruptivas que ha habido, y es la imprenta. La imprenta nos permitió transmitir conocimiento. Cuando antes se transmitía de forma oral, la imprenta nos permitió transmitir conocimiento y sobre todo conservarlo. Otra de las innovaciones disruptivas que tiene que ver con mercado, muchos creen que es la telefonía celular, y yo digo que no, esa es transformacional nada más. Disruptiva son los teléfonos inteligentes. Ahora, justo yo les decía a los muchachos, les apostaba que por lo menos una tercera parte de su vida estaba en estos aparatitos. Y que si se los robaban, iban a tener una tercera parte de datos personales. El ser disruptivo significa que cambia paradigmas. Cambiar paradigmas significa que veamos las cosas totalmente diferente, que nos cambien el sentido de las cosas. Entonces, para mí estos son tres tipos de innovaciones. Y siempre hay una pregunta, ¿cuál funciona mejor? Pues la verdad es que cualquiera. Depende de lo que queramos cambiar. Si yo quiero ahorita ser disruptor en la parte de data analytics o en la parte de esto, la verdad es que no voy a poder porque, a ver, creo que no hay algo más disruptivo que la inteligencia artificial. Tendría que ser Einstein recarnado para crear algo nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer mucho es transformación de escalas, innovaciones de escalas, de algo que ya existe, mejorarlo y generar más valor de aquello que ya existe, ¿no? O hay otra que no está aquí, que es la adyacente. La innovación adyacente es cuando nosotros vendemos un producto o servicio y utilizando la misma base de producción o de generación de ese servicio o de creación de ese bien, podemos crear otro de forma paralela, que sea complementario a lo que hago. Un caso muy común, Uber. Uber antes era una app de reservación de transporte público, punto, que tenía un costo. Es una app de taxis, así de sencillo. Vio que tenía cuál era su fortaleza, el transporte,
¿no? El parque vehicular. Pues, ¿por qué no llevar comida en lugar de llevar gente? Entonces, si se fijan, tenían la misma base, pero lo único que hicieron fue crear un nuevo servicio y acompañarlo con el que ya tenían. Entonces, eso se le llama transformación adyacente, ¿no? Pero es una de las transformaciones que, digamos, están más al sentido mercantil, las que van más al sentido social, que creo yo, es la de escala, la transformadora y la disruptiva. Creo que con que empecemos con la de escala, puede llegar a ser transformadora y después disruptiva. O puede ser una transformación transformadora y después escalarla. No, no necesariamente porque es de un tipo, ya se quedó ahí. Podemos seguir innovando. A mí lo que me gusta para poder generar esto es el pensamiento crítico. Si no innovamos a través del pensamiento crítico, no hay innovación. Y para mí, ¿qué es el pensamiento crítico? La acción libre de pensar motivada por la curiosidad. Yo digo que el mejor ejemplo son los niños. Los niños utilizan mejor el método socrático, que es el preguntar todo el tiempo por qué, para qué, por qué, para qué. Así deberíamos de ser los emprendedores. ¿Por qué, para qué? ¿Por qué, para qué? Siempre estamos buscando conocimiento. Es cuestionar si el proceso que usamos es óptimo o no. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo de que alguien con una visión externa nos dice, oye, voy a poner un ejemplo tonto. Nosotros nos dedicamos a hacer pasteles. Oye, creo que el paso que estás haciendo, este paso está de más. Creo que no es óptimo. Ah, no, así me lo enseñó mi abuelita y así lo voy a hacer porque es la tradición familiar. Oye, es que si quitas ese pasto, ese paso, reduces costos y puedes salir a vender mejor y vas a vender más y vas a ser más eficiente. No, así me lo dijo mi abuelita que lo tenía que hacer. Y en el me lo dijo mi abuelita, dejamos de tener mayor impacto social y dejamos de crear mayor valor. Entonces, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos si lo que hacemos es lo óptimo o no. Luego, creo que esta es una parte fundamental, visualizar riesgos al actuar. Y yo creo que aquí es eh, hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, ya salgan bien o salgan mal. Y cualquier emprendedor va a tener consecuencias. Ojalá siempre nos salga bien, ojalá el 100% sean buenas consecuencias. Les tengo que decir la verdad. Muchas veces vamos a tomar decisiones que van a salir mal y vamos a afectar a otras personas. Hay que hacernos responsables de esas decisiones porque es parte del aprendizaje. No nos lo podemos saltar, pero los tenemos que visualizar. Y si yo sé que tomo una decisión visualizando el impacto y me hago responsable desde antes del impacto, ya estoy siendo crítico. Y por último, cuestiono y reviso antes de tomar decisiones. Me permite encontrar las verdaderas causas del problema para encontrar soluciones innovadoras. Yo les ponía un ejemplo a los chicos de hospitalidad y les decía que detrás del aula cocina había una granja de ratas de laboratorio para los que estudian química en la Ibero. ¿Cómo, profesor? No puede ser eso, qué asco. Les dije, ¿por qué me la creen de entrada? O sea, se los digo, es que eres profesor. Ay, nada más por ser profesor me lo van a creer. Cuestionen lo que les digo. Cuando alguien se los está diciendo, cuestionense, utilicen varias fuentes. No se queden con lo que les diga una persona. Ojo, hay personas que tienen toda la autoridad que lo que nos dicen es cierto. Pero cuando se trata de un emprendimiento o cuando se trata ahora de tantas versiones y que nos dicen A, B o C, no nos quedemos con una sola versión. Generemos nuestro propio criterio. Y eso es lo que nos hace ser únicos. ¿Por qué? Porque al encontrar y al buscar información nos va a permitir detectar el problema y las causas del problema. Si no vamos a las causas del problema, no los vamos a poder resolver. Y la innovación parte de eso, de detectar la verdadera causa del problema. Otro de los puntos es el pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico significa evaluar distintos escenarios, tomar constantemente decisiones para beneficios del negocio, exige ser decididos. Yo siempre lo digo y es una expresión. Acuérdense que a las personas que son tibias nadie las quiere. A las personas que hacen como que sí, como que no. Digo, no lo digo tan fuerte, soy católico, creo en la Biblia, hay una parte de la Biblia que habla de eso, ¿no? O cuando la hoguera misma se tira porque no da frutos. Hijo, yo prefiero que alguien de frente me cante que es una mala persona a una persona que me diga, pues no sé, pues tal vez sí, pues quién sabe. No, sí o no, punto. Es sí o no. Los líderes toman decisiones.
Los líderes no se andan en tibiezas. Por otro, se requiere competencias, claro, para gestionar riesgos. No podemos andar tomando decisiones si no tenemos las habilidades para afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, hay que aprender. Ustedes están adquiriendo habilidades a través de este seminario. Y el pensamiento requiere de una planeación amplia y sobre todo de reflexión. Yo aquí preguntándoles un poco a los alumnos de maestría y etcétera es, ¿cuánto tiempo se dan para hacer reflexión? Y no hablo de yoga, no hablo de, no, de realmente reflexionar si lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Si el pararse día a día, ponerse un traje, unos jeans, o de ir por el mismo camino todos los días, o de tomar el mismo transporte público, tiene sentido o lo hacemos en automático. Esa reflexión realmente nos lleva a la innovación. Y aquí yo sé que ustedes creían que innovación iba a sacar el laboratorio de Dexter o iba a sacar teorías de Einstein. No, innovar viene desde el pensamiento. Y por eso yo insisto, el que no reflexiona y el que no es crítico no puede innovar, no puede transformar algo. Y aquí me gusta mucho esta frase de que dice, el pensamiento estratégico es como construir un mapa mental que conecte el aquí y el ahora actual con algo en algún lugar o en algún momento del futuro. Es dónde quiero estar yo y dónde estoy yo. Ok, ¿qué necesito para llegar para allá? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Yo la verdad es que desde chico tuve la idea de ayudar a las personas, me gustaba andar de merolico, hacer obras de teatro, etcétera. Y por alguna ocasión y por una invitación de una maestra, me dijo, oye, ¿me puedes cubrir como profesora? Y la cubrí. Y de repente yo ya daba antes capacitación, mi empresa daba capacitación, y me gustó el aula. Y ahí descubrí que era bueno para el aula. Entonces, esta es la forma de ir innovando. ¿Cómo innovo yo? Pues yo lo que busco es que cada semestre doy las clases diferentes. El temario lo trato de adecuar, pero sobre todo empatizo con mis alumnos que son mis usuarios. ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos? Les aseguro que las preocupaciones de mis alumnos de hace un año a las de hoy cambiaron totalmente. Y van a cambiar el próximo semestre y cada semestre. Y así ustedes, con la innovación, las necesidades y las preocupaciones de sus usuarios van a cambiar de forma constante. No son las mismas. ¿Y cuál es el problema de no ser empático con estos problemas? No vamos a ser líderes. ¿Por qué? Porque alguien va a llegar y las va a solucionar antes que nosotros. Y ya nuestro propósito del emprendimiento social dejó de ser. ¿Qué es, ¿Por qué crea el pensamiento estratégico líderes? Primero, porque es sistémico ya esta forma de pensar, ya está incrustada. No es que yo, Jaime, me pare todos los días y diga, ok, son las 5:30 de la mañana, estoy saliendo de bañarme, tengo que hacer reflexión 20 minutos, 6 de la mañana esto y así vayas, no. Ya en automático es como un ejercicio. Yo alguna vez escuché a alguien de la policía española que decía que ellos lo improvisan, que no hay lugar para la improvisación, sino que practican tanto, todas las cosas que saben hacer, que cuando llega un escenario no planeado, que es diferente, ya están entrenados para actuar en ese escenario no planeado. Mas, sin embargo, no improvisan. ¿Por qué? Porque ya saben escalar, ya saben descender, ya saben subir, ya saben brincar, ya saben hacer muchas cosas. Así lo mismo es el emprendimiento. Mientras nosotros lo volvemos el pensamiento crítico y la innovación es un sistema, cuando tengamos que tomar decisiones a bote pronto, nuestra forma de pensar ya va a estar estructurada. Ya no tenemos que decir, ok, ¿y cuál era el paso uno de la innovación? ¿Y cuál era el paso dos? ¿Y design thinking? ¿O learn startup? ¿O Black Swan? ¿Qué metodología utilizo? No. Se toman decisiones que me permiten ya después aplicar metodologías. Y por último, pues gestiono riesgos. Y una de las aseguradoras, aún la directora ejecutiva, la CEO, dice que el cambio disruptivo requiere de un nuevo tipo de liderazgo. Y esto me gusta de que sobre todo sea una mujer. Aunque es difícil definirlo, sabemos reconocerlo cuando lo vemos o cuando no lo vemos. Creo que a todos nos pasa. Cuando vemos a un líder estratégico, nos gusta estar con esa persona. Nos gusta que nos transmita conocimiento. Nos gusta, digamos, que jalarle los conocimientos. A ver, platícame más, cuéntame más. Nos la pasamos a gusto o sentimos seguridad. Yo sé que esa persona me va a ayudar a atravesar la tormenta.
Esos son los líderes estratégicos. Todo esto es innovación. Lo que les quiero decir es que la innovación no parte de la tecnología, parte del pensamiento. De hecho, el emprendimiento social parte de una idea, no parte de una tecnología. Para mí lo más disruptivo que hay es pensar. Como los he dicho, es utilizando el pensamiento crítico, el propósito de liderazgo, utilizando Golden Circle y tal vez aquí en este caso una metodología que es Design Thinking, que es una metodología que me permite empatizar con las necesidades del usuario o de o de mi cliente e ir midiendo a través de prototipos si yo voy generando valor en la creación de la innovación o no y poder regresar y replantear, es como yo puedo crear innovaciones. No, no voy a meter mucho a design thinking porque es muy profunda, pero simplemente es, yo se los digo, es como una persona cuando los chefs, cuando tienen un nuevo platillo, si se fijan, cuando ustedes llegan a comer a algún lugar, les dicen, oigan, les manda esta entrada de regalo el chef. Pues, ¿qué creen? Ni es regalo ni es entrada. Lo que está probando el chef es un nuevo platillo para ver si lo incluye en la carta o no. Y entonces, depende del gesto de la gente, pues va checando si les gusta. Se han picado siempre que cuando alguien les lleva una degustación, siempre les dice, ¿qué tal les pareció? Porque va y va con el chef y le dice, chef, no, no gustó. O chef, se les hizo muy salado. Eso se le llama prototipar, pero es empático a la necesidad del usuario. ¿Cómo se prototipa en la parte social? Siendo empático con la gente, escuchándola. Si no tenemos esa virtud de escuchar para saber cuál es el problema y cuál es la solución que tenemos que brindarle a través del emprendimiento, podemos ser Bill Gates y no innovamos y no resolvemos absolutamente nada. Sin la empatía de escuchar y de entender que la gente qué es lo que necesita, no vamos a lograrlo. Y yo les puedo decir que hay dos cosas particulares que toda la gente necesita. Respeto a su dignidad y respeto a su libre albedrío. Si nosotros no procuramos ese respeto a la dignidad como persona y respeto al libre albedrío, que de hecho está en el ideario de la Universidad Iberoamericana, como profesores tenemos que impulsar eso. Entonces, si no respeto yo a que lo que tú pienses, lo pienses, porque yo, a ver, no soy vidente ni tampoco me voy a meter a tu mente para saber si lo que piensas es correcto o no es correcto. Lo que tú piensas lo voy a conocer cuando tú lo expresas. Antes no, el pensamiento está aquí. Nadie sabe lo que estoy pensando. Espero que ahorita no sé, por conectado no estén sabiendo lo que estoy pensando, ¿no? Pero hasta el día de hoy yo no conozco a alguien. Pero en el momento en que yo exprese mi pensamiento, ese respeto es lo que requiere, pero sobre todo a la dignidad de la persona, porque esa es la única forma de encontrar soluciones. Y hay muchas veces que la innovación creamos que es una imposición, y no va por la imposición, va por entender cuál es la necesidad y ser empático con la persona para lograr precisamente que la persona sienta la dignidad. Y creo que una de las mayores cosas que hace a las personas dignas es sentirse empleada. Yo he estado desempleado mucho tiempo y el primer día que entras a trabajar, sientes, te sientes otra vez persona. Ustedes tienen en sus manos esa innovación y esa forma de generar empleos o generar una derrama económica que haga que la gente pueda llevar dinero a su casa y sienta que tiene un impacto. Ustedes pregúntenle a alguien que sea jefe de casa o cojefe de casa, etcétera, ya sea padre, madre, etcétera, cuando pueden llevar algo a la casa, la dignidad con la que ellos mismos se sienten. Se los ven a los ojos. Es algo y tras esa que es evidente de aquí a Marte, ¿no? Pero bueno, esa es una de las teorías de design thinking para la innovación. Otras tres que voy a nombrar aquí en la parte de innovación tiene que ver con Black Swan. Y Black Swan, yo creo que hasta antes de la pandemia, como que era una teoría que todo el mundo decía, es una teoría más que alguien escribió en un libro, ¿no? Y Black Swan lo que dice es, tiene que partir de un suceso improbable. ¡Pum! Ya de entrada, ya ahorita ya tenemos dos sucesos, la pandemia, bueno, tres, la pandemia, la guerra y lo que está, la desgracia humanitaria que está pasando en Acapulco. Entonces ya son hechos que nos motiva a innovar.
Y a través de estas cosas improbables, yo ofrezco cómo puedo encajar un modelo de negocio que permita cubrir las necesidades que se dan a través de estos sucesos improbables, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Google y YouTube fueron improbables? Porque nadie imaginaba que había internet, simplemente. Porque nadie imaginaba que había streaming. Yo siempre he dicho, el streaming cambió la forma en que nosotros simplemente ya interactuamos con las personas. No en la que tenemos diversión, que ya ahora, pues cada vez la gente va menos al cine. Simplemente hoy se lo hubieran imaginado hace unos 5 años que estarían en un seminario en línea con gente de otros países. Por ejemplo, en mi caso, en EY, yo tengo un equipo en Colombia, otro equipo en Brasil, otro equipo en Chile, otro en Venezuela. Aquí en México tenía una persona que vivía en Mérida y ya no está. Ya se fue a otra, tiene un nuevo proyecto. No los conozco ni en persona. Me encantaría conocerlos, pero trabajo con ellos todos los días. Eso, ese escenario no nos lo hubiéramos imaginado, hijo, 10 años atrás. Era improbable. Y lo más improbable es que una pandemia nos obligó a implementarlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a innovar para que no perdamos un sentido, el sentido del contacto humano? Porque está muy padre poder conectarnos con gente de todo el mundo, pero ¿cómo hacemos las experiencias más humanas? Esa es una de las innovaciones que se las dejo ahí. Luego está Blue Ocean. Blue Ocean es algo que fue inventado por dos economistas que básicamente se los voy a resumir así. Cuando ustedes están compitiendo en un mercado muy competitivo, hay tiburones, los tiburones se comen a los usuarios o se comen en lo que hacía en el mercado y hay sangre, por eso se pone rojo, se llama Red Ocean. Donde no hay tiburones y donde no hay nada, se le llama Blue Ocean, que es generar nuevos mercados. Eso es la innovación. Por ejemplo, hay uno de los proyectos de emprendimiento social que conozco personalmente, se llama Cubo Financiero. Cubo Financiero es una fintech que tiene el sistema de finanzas responsables y tienen todo un proceso de dar y ayudar a la gente a acceder a créditos y acceder a recursos, pero también permite que personas que inviertan puedan tener ganancias. Creó ellos un nuevo mercado que antes estaba tal vez cubierto por las finanzas populares o estaba cubierto por el sector cooperativo de ahorro y préstamo, pero no estaba cubierto por la tecnología. Ahora ya está cubierto. Ahora ya hay más competidores, pero ellos lo crearon. Eso se le llama Blue Ocean. Y por último está Lean Startup, que es una teoría generada por Eric Rice, que expone un enfoque donde lo que yo hago es que creo y lanzo productos bajo condiciones de incertidumbre extrema. Y lo puse y lo traje hoy a la mesa porque creo que es uno de los métodos, primero es uno de los métodos más efectivos y creo que es uno de los métodos que se van a convertir ya más de cabecera. Como se los decía, cada vez la certidumbre es de que va a haber incertidumbre, si se puede redundar así, ¿no? Cada vez el cambio climático se está acelerando, ese es el verdadero problema, cambio climático siempre va a haber, el problema es la aceleración del cambio climático y la aceleración del calentamiento causado por el efecto invernadero, donde están cambiando simplemente las condiciones de mercado. Se estimaba, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que en el 95 hubo un huracán muy fuerte en Cancún donde prácticamente se comió la playa, ¿no? Desapareció la playa de Cancún. Cancún tardó 2 años más o menos en empezar a operar, 5 años en reactivarse, para que en 2005 llegara otro huracán. Bueno, Acapulco se estima, primeros estimaciones, no de mi empresa, sino de centros de estudios, que tardaría aproximadamente 10 años en recuperarse para empezar a operar. 10 años. O sea, quiere decir que para que Acapulco esté previo al huracán, se requiere al menos 15 años. Promedio. Probablemente sea menos, probablemente conforme el paso del tiempo lo podamos reducir y qué bueno. Pero el daño que sufrió en las infraestructuras de necesarias para poder tener una actividad de la que vive Acapulco, que es el turismo, se vieron afectadas en un 95%. Donde no existen. No es que hayan tenido problemas donde se hayan roto vidrios o se hayan desbordado las, no. Literalmente los hoteles quedaron como en obra negra.
y tienen que ver si esa estructura no está dañada por la corrosión de los vientos de más de 300 kilómetros por hora, donde soplan arena, agua, etcétera. Es como si hay aquí algún ingeniero, es como una máquina de San Blas, ¿no? Que dispara arena para limpiar estructuras. Imagínense que así durante horas, a 300 kilómetros por hora, estuvieron disparándole a los edificios en Acapulco. Bueno, el método Lean Startup lo que nos ayuda es a crear soluciones bajo incertidumbres totalmente extremas. Y creo que este libro se los recomiendo, de hecho, lo lean porque tendría ya que ser reconocido. Ok, ahora sí entramos a la parte de la tecnología como catalizador. Ojo, es catalizador, mas no es la parte fundamental del emprendimiento. ¿Por qué digo que es como catalizador? Porque lo más disruptivo que puede haber en la sociedad y en el ecosistema del emprendedor es la capacidad de crear ideas que generen impacto positivo. Esta frase, algún día dije, la voy a escribir, y me gusta mucho repetirla. Es crear ideas, ni siquiera llevarlas a cabo, ¿eh? Como antes decían, es ya la capacidad de crear ideas que generen impacto positivo. El generar impacto positivo, obviamente, implica aplicarlas. ¿Qué es lo que yo voy a tener aquí? El reto tecnológico es muy grande en México. El 95% de las empresas en México son microempresas y el 4.9% son pymes. ¿Qué quiere decir? Que solo el 0.1% de las empresas en México son corporativos. El 95% de las empresas en México tienen de 0 a 10 empleados. ¿Qué quiere decir por qué cero? Porque quiere decir que yo soy como dueño, yo lo atiendo y no empleo a nadie. Alrededor del 50% de las empresas no llevan registros contables o administrativos. Para poder usar uso de tecnologías, tendríamos que tener por lo menos pues, una hojita de un cuaderno cuadrado donde ponga entradas y salidas de lo que cobro, de lo que pago y de lo que hay en mi tienda. Pero el 50% de las empresas en México no llevan registro. Pues yo no puedo aplicar a tecnología si antes no hago esto. Existe un gran contraste entre los diferentes tipos de empresa por su tamaño. ¿Por qué? Porque la brecha entre microempresas y pymes aún es un área de oportunidad y tiene un potencial para atenderse, ya que el 20% de las pymes autorizan tecnologías como equipos de cómputo. Sin embargo, todas tienen interacción con apps. O sea, imagínense, el 20% de las pymes, que son aproximadamente en México son 6 millones de empresas, estamos hablando que son 300,000 empresas, tienen computadora, el 20% tiene computadora de esas 300,000, ¿no? 60,000 empresas tienen computadora, pero les aseguro que las 300,000 tienen un teléfono inteligente y tienen una app con la que interactúan. Se los puedo apostar. El otro punto, el 80% de las pymes usan Internet, mientras solo el 17% de las microempresas lo utilizan. Ojo, no para estar navegando y viendo qué es lo que hay en redes sociales, no, como parte del proceso que utilizan, ¿no? Como parte de su proceso. Esto es un cambio brutal. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el 95% de las empresas en México, estamos hablando de cerca de 5.6 millones de empresas y solamente de esas, menos de 1 millón utilizan Internet, tenemos muchísimo campo para innovar ahí. Y es más, no para que generemos tecnología, sino para que seamos personas que impulsen la aplicación de tecnologías. Esa es la verdadera brecha, donde podemos utilizar tecnologías, pero primero tenemos que capacitar para que puedan llevar registros, para que puedan tener un orden, para que puedan tener procesos y después aplicar tecnologías. El 20% de las pymes tuvo ventas por internet y el 4% de las micro solo lo tuvieron. Esto en los censos económicos 2019. Todavía no se ha podido medir el impacto post-pandemia, pero en mi empresa ya hicimos un estudio de consumo donde hubo una aceleración por lo menos del doble, pero aún así sigue siendo un número muy bajo. ¿Se imaginan que solamente en números, siendo muy optimistas, el 15% de las microempresas venden por Internet? Ni es malo ni es bueno. ¿Por qué?
porque quiere decir probablemente que hay muchas microempresas que no lo requieran porque están en situaciones o están en entornos donde no hay acceso al Internet. Entonces, de nada me sirve aplicar tecnologías y tal vez un gasto de más, pero probablemente el uso de tecnología me permita ser más eficiente a mí para poder llegar a esa persona. Lo que tenemos que calcular y ver es dónde podemos aplicar la tecnología. Otro de los puntos en cuestión a tecnología es que diversos estudios señalan el aumento exponencial en las TICs y el uso de infraestructura y de nuevas tecnologías ahora sí es una toma de factor de decisiones. En mi empresa, que fue lo que nosotros estudiamos, nuevas tendencias, donde los consumidores se adaptan cada vez más rápido a soluciones que les ahorren tiempo y dinero. Así de fácil y de sencillo. Es un factor el uso de tecnologías para nuestro día a día. Yo creo que los que son papás y no pueden localizar a sus hijos por este medio, se preocupan mucho, ¿no? ¿Dónde los localizo? Pues más fácil, por un teléfono celular. Segundo, la inversión continua en innovación digital es esencial para el desempeño, pero solo en aquellas formas en que los consumidores los valoran. En este caso, nuestros usuarios. Ya que es a lo que voy. Yo puedo tener una super página de internet con un super catálogo y resulta que la gente ni siquiera lo ve porque lo que le gusta es ir a mi tienda y platicar conmigo. Entonces, de nada me sirve. Tengo que valorar lo que tiene mi cliente. Y las empresas deben de adelantarse a la próxima ola. ¿Qué significa? Ser empáticos, entender qué es lo que quiere la gente. Ni en todo funciona la tecnología y la tecnología nos puede ayudar para resolver muchos problemas que todavía no hemos detectado. BBVA menciona que crear negocios eficientes en base a tecnología baja costos y logra un mayor contacto con clientes, genera una mayor penetración, vuelve visibles a los emprendedores. Las redes sociales, eso es lo que hizo, les puso el foco a los emprendedores, crean clústeres y hay forma de llegar a forma gratuita y aparte nos permite adquirir nuevos conocimientos. Por último, voy a hablar de 5 soluciones tecnológicas que hay. Administrativas, paquetería, simplemente una hoja de cálculo. Ahí podemos poner perfectamente, en lugar de tener un cuadernito, utilizar. Gestión, los CRM, que también hay gratuitos, que es saber quiénes son mis clientes, saber qué es lo que hago, qué es dónde lo pongo, cuál es la dirección de mi cliente, qué es lo que me compra mi cliente. Internet. Internet yo creo que es una herramienta que está desde hace mucho tiempo. Comunicación, las redes sociales. Y por último, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo es ChatGPT. La inteligencia artificial también es cómo interpreto todos los datos que hay y que los pueda conservar para que esos datos yo los pueda crear en modelos de negocio o en modelos económicos. Eso me permite la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que en lugar de que yo haga los cálculos, los hace una máquina. Por eso se le llama inteligencia artificial. Y sí, parte de eso tiene que ver con data analytics, tiene que ver con blockchain, tiene que ver con muchas tecnologías. Pero para la cuestión del emprendimiento es cómo los datos que tengo los puedo transformar en conocimiento. Y por último, ya para terminar, voy a nombrarles las siguientes conclusiones. Todo propósito nos lleva a tener un pensamiento crítico innovador. Y la aplicación de tecnologías nos ayuda a crear una fórmula para crear una posición única de valor en el emprendimiento. Hay pilares para el emprendimiento y para la innovación. Primero, ética y valores. Aquel emprendimiento que no base su comportamiento y su empatía con los beneficiarios en base a la ética está fuera de mercado. Simplemente la gente ya no lo va a aceptar. Necesitamos tener pensamiento crítico, necesitamos innovar, pero con valor social. Esto es básico, no solo con valor económico, sino con una utilidad social. Y por último, tenemos que tener gobernanza y transparencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que las decisiones puedan ser, si somos una empresa, por ley, de entrada, tengo yo que tener una junta de accionistas si somos una SA, si no somos AS, por lo menos, si somos dos, ya por lo menos entre los dos la ley me obliga a cumplir con la junta de accionistas, los consejos o el administrador único, con un contralor o con un comité de vigilancia. Si no tenemos esta gobernanza y esta transparencia, no vamos a cumplir el primer punto. Y creo que esto nos ayuda a que a mayor transparencia, la tecnología permita la innovación,
¿Qué quiere decir? Que nos permita generar soluciones y recursos. La innovación impulsa el espíritu empresarial. El emprendimiento fomenta el desarrollo tecnológico. Se desarrollan y perfeccionan tecnologías existentes. El emprendimiento es el motor clave para convertir ideas innovadoras en negocios viables. Ojo, no todas las ideas son negocios viables, pero de todas las ideas que tengo, alguna va a hacer que mi negocio sea viable. Si yo me limito nada más a generar una idea, aumento el porcentaje de que no funciona. Los emprendedores aprovechan oportunidades para desarrollar y escalar negocios en torno a tecnologías y por último, y no menos importante, fomenta nuevos avances tecnológicos y fomenta un ciclo de innovación y emprendimiento continuo. El emprendimiento social es contagioso, altamente contagioso. Vuélvanse agentes de cambio, vuélvanse personas que quieran contagiar de su motivación, de su propósito, pero sobre todo de la forma en que ven las cosas para que este México y este mundo y sobre todo nuestro entorno empiece a cambiar.